Muy bien, nos ubicamos en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ya estamos bastante cerca del final del libro. Eso no significa que en materia de tiempo estemos cerca de terminar las predicaciones basadas en Segunda de Timoteo. Para la semana que viene voy a traerles esta fotografía como la diapositiva para compartirles a mi congregación sobre la prédica que viene. Cómo Dios, a través de su palabra, cómo Dios nos da un mensaje eficaz, un mensaje perfecto, pero en un lenguaje tan amoroso y humanamente inteligible para que nosotros conozcamos a plenitud su voluntad. De tal manera que cada uno de los mensajes que hemos estado viendo entre Primera, Segunda de Timoteo y el resto de los libros analizados previamente se conectan unos con los otros. Es una belleza. Deleitarse en la palabra de Dios es una delicia, es una miel. Estando en Yucatán, decían acá, ese argumento lo he escuchado en muchos países diferentes, pero en Yucatán tenemos la miel más pura del mundo. Ok, está bien, qué bueno, ¿no? En Cuba decían, nuestra miel no se ha contaminado porque las abejas africanas no llegan hasta la isla. Así que tenemos abejas puras que nos dan miel pura. Ambas las he probado. Pero esta miel de la palabra de Dios está espectacular, hermano. Se las recomiendo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, es el pasaje que nuestro hermano Leonardo nos ha compartido. Y el título de este mensaje es Jesús el juez. Jesús el juez. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, de un libro en donde hemos estado siendo advertidos por la palabra de Dios, en donde estos tiempos definitivamente son peligrosos, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el hombre de los postreros tiempos va a ser así, con una serie de características negativas, completamente contrarias a la vida en la gracia y en el temor de Dios. Pero le dice algo importante: pero tú has seguido mi doctrina, tú has seguido la enseñanza de la palabra de Dios. Eso te caracteriza como alguien especial. ¿Por qué tú no eres como los hombres de estos tiempos? Porque tú has seguido mi doctrina. Precisamente a nuestra iglesia, Misión, Visión, Discipulado, Dios nos está diciendo: tú sigue mi doctrina, tú sigue mi enseñanza, la sana doctrina, la cual hemos visto en el versículo 16, es inspirada por Dios y es la que cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Nos da las instrucciones de parte de Dios para que caminemos conforme a su voluntad. Mira hasta dónde ha llegado la desviación del hombre de estos tiempos. Y la verdad es que este mensaje es prácticamente como un anexo. Es algo interesante, ¿no? Porque es como un anexo a la escuela de obreros, hablando del falso maestro. Y además la prédica de la semana que viene, que va a ser una hora antes, unas 2 horas antes de que empecemos el curso de Principio Bíblico de Discipulado, va a ser como un traslape, una transición entre esta enseñanza, miren, entre esta enseñanza de Timoteo y la enseñanza que va a haber el domingo que viene, y va a ser un traslape entre, una transición entre religiones, sectas y herejías, y también precisamente el próximo curso de la escuela de obreros. Así que es una maravilla.
Dios ha alineado nuestra congregación, nuestro corazón y su palabra de tal manera que crezcamos de una manera orgánica, fluida, en su dirección en la que nos está abriendo las puertas. La palabra de Dios puede cambiar nuestro corazón, pero aquel que no se somete a la palabra de Dios, ¿quién es? Bien, precisamente el domingo pasado nuestro hermano Nicolás nos habló acerca del falso maestro, que está descrito aquí en el capítulo 3, del cual también les compartí un spin-off, un devocional, que trata acerca de la inmoralidad de los falsos maestros. Si usted escucha ese devocional, notará que es prácticamente un spin-off de la prédica pasada y un spoiler de esta prédica. Versículo 5 capítulo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Estamos hablando de creyentes, o por lo menos, personas que se identifican como creyentes. Estamos hablando de personas que dicen, sí, cómo no, yo soy cristiano, creo en la obra redentora de Jesús. Hay una diferencia entre religión cristiana y una relación personal con Dios. Tendrán apariencia de cristianos, saldrán de sus casas con Biblias, se pondrán delante de las multitudes y predicarán, pero con sus actos, con sus acciones, con su testimonio, definitivamente este hombre no anda con los caminos de Dios. Negarán la eficacia de la piedad. Otro también de los devocionales fue influencia con tus acciones. Me parece que era más o menos así, porque nuestras acciones realmente van a ser las que van a definir si de verdad soy o no soy cristiano. Nuestras acciones, nuestra forma de comportarnos, el cómo nos manejamos ante esta sociedad, nuestro día a día es el que va a hablar por nosotros. ¿Cómo está tu día a día? ¿Cómo están tus acciones? Conociendo que en estos postreros tiempos son peligrosos, hay gente mala, como lo dijo nuestro diácono la semana pasada, la gente de los postreros tiempos es mala. Se harán pasar por personas de la fe, como maestros de la palabra, como falsos maestros, como falsos pastores. Entendiendo esto, Dios nos dice en su palabra, bueno, a ti, iglesia, te encarezco, por las misericordias de Dios, te lo suplico, te lo asigno, toma esta palabra en serio. Versículo 2, predica, instes, redarguye, reprende, exhorta. Y versículo 5, cumple tu ministerio evangelizando. Versículo 5. Ese no es el mensaje de hoy. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero piensa en esto. ¿Por qué? Porque hay una autoridad superior. Hemos sido llamados a seguir la pisada de Jesús. Jesús predicó el mensaje del Evangelio. Jesús trajo salvación a este mundo, sirvió al prójimo, vivió y murió por nosotros. Ese mismo Jesús que conocemos como amoroso, que conocemos como noble, apacible, que vino como nuestro Salvador. Aquí la palabra de Dios nos da una arista diferente. Juzgará a los vivos y a los muertos. Es una figura de Jesús que normalmente no se predica. Y aquí entonces es el momento de evaluar cómo estamos caminando con Cristo. Con ese Cristo que además dio su vida por ti. ¿Con qué móvil? El amor. Lo hizo con pasión hasta el final, siendo obediente hasta la cruz. Pero también es juez, y un juez justo. Todos los creyentes vamos a pasar por un juicio. Todos los creyentes. Y vamos desmoronando fábulas de vieja, por favor, aquí.
No va a haber un juicio en el que usted va a llegar y se va a evaluar sus obras buenas y sus obras malas, y si sus obras buenas tienen el peso suficiente, usted pasará al cielo, y si la mayoría de sus obras son malas, usted irá al infierno. Eso no va a pasar. No hay un San Pedro en la puerta del cielo verificando un libro. A ver, fuiste bueno de vida, a ver, cumpliste los 10 mandamientos. Eso no va a pasar. Olvídese de eso. A mis discípulos les digo, bueno, hermano, búsqueme por favor en la Biblia, aquí, búsqueme por favor la página en donde está la tabla de puntajes para llegar al cielo por medio de las buenas obras. Búsquela. Hay hermanos que la buscan, pero no le doy tanto chance. Ya no siga buscando, hermano, no existe esa tabla. Tampoco está la tabla de obras malas. No está esa tabla. Pero todos vamos a pasar por un juicio. Tenemos dos escenarios. Tenemos el juicio a las naciones. Todos vamos a pasar por el juicio, dice aquí la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 4, acerca del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a pasar por el juicio. Todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Salvador en su corazón, que no ha confesado a Jesús como su Señor, irá para el lago de fuego. Para de contar. Capítulo final. ¡Pum! Sin embargo, los creyentes vamos a pasar por el día del Señor. Los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo, donde entonces seremos juzgados por la forma en que hemos invertido nuestro tiempo aquí en la tierra. Todo lo que usted hace requiere esfuerzo. Todo lo que usted hace es un trabajo. Todo lo que usted hace es una obra. Todo. 1 Corintios dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para provecho. Todo lo que usted hace en esta vida, en la bolita del mundo, amén, tiene que hacerlo para edificación y para provecho. El resto de lo que usted haga que no edifica al Señor es pecado. El resto de lo que usted haga que no es para edificación, todo lo que salga por su boca que no es para edificación, es pecado. Todo lo que usted haga que no es conforme a la voluntad de Dios es pecado. No hay forma de agarrarse de que los 5 minutos de recreo de los caminos del Señor para dejar de hacer lo que el Señor dice porque me quiero agarrar un relax. Es pecado. Y lo separa usted del Señor. 1 Corintios también, capítulo 3, versículo 12 en adelante, un pasaje muy conocido, nos habla claramente acerca de tus obras. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, recuerde esto, esa palabrita. Sí, las obras es una palabra de la palabra de Dios, hay una enseñanza completa acerca de las obras que no tiene que ver con la salvación. Las obras no tienen que ver con la salvación. No, las obras no determinan nuestra salvación. Ya aquí este mensaje está escrito para un cristiano, para un creyente que ya es salvo y recibió a Cristo. Y aunque ya recibió a Cristo, se nos está aclarando que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Usted estará delante del Señor. Y usted tendrá que dar cuentas. ¿Qué hiciste, Héctor Polo? ¿Qué enseñaste en la congregación, iglesia, misión, visión, discipulado? ¿Cómo predicaste a tu hogar, a tu esposa? ¿Cómo la ministraste? ¿A tus hijos? ¿Cómo los ministraste? ¿Cómo dedicaste tu tiempo a estando aquí en la tierra? ¿Hiciste mi voluntad o no? Porque precisamente para eso he sido llamado, para seguir las pisadas del Señor. Como lo aprendemos en Efesios.
he sido creado nuevas criaturas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hemos sido hechos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. ¿Y para qué? ¿Y ahora qué? Para buenas obras. O sea que no puedo quedarme de que salvo y en stand-by, salvo y en una hamaca en Cancún. No, Señor, salvo para buenas obras, para que le des. Vamos a darle aquí tiro y tiro, tiro y tiro, hasta cuando Cristo venga. Porque la obra de cada uno va a ser manifiesta, la vas a presentar delante del Señor Jesucristo y por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensas. Entonces, vamos a ver también que nuestras buenas obras en el camino del Señor no dependen de nuestra creatividad. Sencillamente depende de hacer su voluntad, de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Si alguno sobreedificó conforme a las obras basadas en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, recibirá recompensa. Aquí está, pase su coronita, quítate, su corona. Si la obra de alguno se quemare, sufrirás pérdida. No pérdida de la salvación, sufrirás pérdida. ¿Qué consiste? Llegué con un contenedor, llegué con una embarcación mercante llena de contenedores de buenas obras. Y cuando pasó por el fuego, se fueron quemando. Las perdí todas, porque fueron en vano. Quise yo llevar mi vida cristiana a mi manera. Nada de eso sirvió delante del Señor. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No vas a perder tu salvación. Eres y seguirás siendo salvo. Vas a ir para adentro, pero va a ser así como cristiano por gusto. Di mi vida en la cruz por ti, para que llevaras a cabo la gran comisión. E invertiste tu vida, más bien, no la invertiste, la gastaste. Pasa. Con vergüenza vas a estar pasando, vas a pasar tu pena, pero vas a pasar. Ahí está. Vaya para el cielo. Chu. Pero estás en el libro de la Biblia. ¿Cómo quieres pasar? Victorioso, de que la boté, Señor. Hice lo que me dijiste que hiciera. Gloria a Dios, aquí está tu coronita. Vas a recibir recompensas. Sí, vas a recibir recompensas. Ahora, Dios nos exhorta por medio del pasaje, volvemos al pasaje principal, 2 Timoteo, capítulo 3. Dios nos exhorta a que prediquemos la palabra, porque solamente esta es la que precisamente puede causar un cambio de 180 grados en todo lo que hemos leído anteriormente. En estos tiempos peligrosos, donde el hombre de estos tiempos es malo, predica la palabra. Pero nosotros como iglesia, ¿qué tenemos? Al Espíritu Santo. Juan 16. Juan 16 es el que nos va a, obviamente es el Espíritu Santo, pero nos enseña Juan 16, versículo 8 al 11, que tenemos algo en nuestro interior muy diferente al que no tiene a Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reconocer lo que es pecado. Para entender que esto que está aquí es pecado y que no lo debo hacer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 del capítulo 16. De pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, muchas veces decimos, sí, el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos mantenemos como ahí, en esa zona cómoda, pero alguna vez llegamos a profundizar en esta parte de que nos convence de juicio. Si va a haber un juicio, hay un juez. ¿Y quién es ese juez? Nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos viendo en 2 Timoteo capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo nos juzgará a todos. Nos juzgará a todos. Y tenemos el Espíritu Santo para también entender no solamente lo que es pecado,
para que nos dé discernimiento y nos redarguya de no pecar, sino también para entender las consecuencias de pecar. Hay consecuencias de pecar, hermanos. Y esas consecuencias van a salir a la luz. Muchas de ellas salen lamentablemente aquí. Desde aquí ya vamos cargando esas consecuencias. Pero al final tenemos un juez que nos va a juzgar. Y ese juez es Jesucristo. Y el Espíritu Santo que tenemos nos muestra a través de su palabra la voluntad de Dios. Hermano mío, no hagas esto porque esto tiene consecuencias. Ese mismo Jesús que conocemos como la luz, nuestro buen amigo, el buen pastor, maestro bueno, también es juez. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a saltarnos aquí a Hechos. Tenemos instrucciones claras. Hechos 1. Hay hermanos que cuando digo Hechos 1 hasta me lo dicen de memoria. ¿Lo puede hacer, hermano? Lúzcase delante de todos sus hermanitos. Hechos 1, 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Tienes poder. Y hay un devocional que dice: poder para influenciar. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya tenemos el Espíritu Santo. Lo recibimos desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú ya estás siendo testigo, tal cual como Jesucristo te lo ha indicado. Si no, hay consecuencias. El juez te va a decir: no te dije que mientras yo me voy, tú te quedas aquí siendo mi testigo. Bien, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ese Jesús que conocimos, que vino, dio su vida por nosotros, murió, resucitó al tercer día, pasó tiempo con sus discípulos y acaba de ascender en este corte de la historia, dice: así vendrá como le has visto ir al cielo. Entonces, hermanos, Jesús va a venir. Gracias a Dios tenemos a Cristo para irnos en el rapto con Él, pero vendrá y todas las naciones van a ser juzgadas. Y este juez justo nos ha dejado gran documentación en su palabra, gran referencia de que no se anda con relajos. Nuestro Señor Jesucristo, todavía lo vemos y que sí, pero todavía veo a un Jesús tan amoroso que me cuesta verlo como juez, pero además debe ser un juez de esos buena gente, ¿no? Debe ser un juez de esos chéverones. Está bien, agárrate de eso. Judas, vamos al libro de Judas. Me traje una palabrita. Güey, ese Jesús es... Ay, tanto léxico allá en México, tantas palabras que tenía que estar preguntando. ¿Eso significa esto o lo otro? ¿Eso para ti exactamente qué me quieres decir? Y así, ¿no? Y en mexicano, ¿cómo se diría él? Él es buen, como buen amigo, ¿cómo se diría en mexicano? Bien cuate. Ah, ese Cristo bien cuate. Bueno, de ese buen cuate, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos viendo en el contexto de Timoteo que los tiempos son peligrosos, que hay falsos maestros, que el hombre de este mundo solamente piensa en sí mismo, y ahí tiene una cantidad de cosas. Bueno, vamos a conocer. Listo. Aquí tenemos advertencias. Advertencias acerca de este tipo de personas y los que andan en este tipo de personas, y nosotros los creyentes que hemos recibido la verdad y que lamentablemente muchos han apostatado de la fe. Muchos han apostatado de la fe. Mas quiero recordaros que una vez, versículo 5, este tipo de personas, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, miren, Jesús sacó al pueblo de Egipto, ¿y qué pasó? No miró atrás a los egipcios, o sea, el pueblo ya, Jesús está con nuestro Dios, ha sacado al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, pero hay juicio para los que no creyeron. Dice, después destruyó a los que no creyeron. Todo aquel que dice que camina con el Señor, no es que por default ya pasó. Espérate, lo crees en corazón en tu Señor, entonces eres creyente. Si no eres creyente, te toca destrucción. Después destruyó a los que no creyeron. De ese grupo de personas que salió de Egipto, que pasaron el Mar Rojo, que tenían enfrente esa columna de fuego en la noche y columna de nube, todavía hubo gente que no creyó. ¿Qué pasó con ellos? Fueron destruidos. Hermanos, Dios es un juez duro. A los ángeles, versículo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A los ángeles, ¿ve? Todo aquel que se opuso al camino de Dios. Versículo 7. A toda la comunidad LGTB y a los progres que estaban instaurados en Sodoma y Gomorra y en las ciudades vecinas. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, a toda esa comunidad LGBT+, y los progres, ay, pero qué raro, si Dios es un Dios bueno. Lo sacó de Egipto, lo cuidó, le dio maná en el desierto, le dio agua, le dio pajaritos para que tuvieran proteína y todo lo demás, y los llevó a tierra prometida. Al que no creyó, a la comunidad LGTB, y hasta los ángeles que estaban ahí creados a quemarropa para ser sus obreros. Versículo 11. Ay de aquellos que han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. A todos aquellos, ahora vamos a darle una aplicación al creyente, a todos aquellos creyentes que creen que pueden adorar a Dios a su manera y no a la manera de Dios, es un ay para con todos esos creyentes. Así como Caín. Bueno, Caín, ojo, te explico. El estándar es llevar un cordero sin mancha al altar. No, yo tengo algo mejor para Dios. Yo me voy a lucir delante de Dios. Una ensalada vegana, y le vea puro vegetal, puro fruto de la tierra, que no sé qué, la voy a botar. No la estás botando. Si no haces las cosas a la manera de Dios, no la estás botando. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana, iglesia? Ya para terminar. Sigue a Dios a la manera de Dios, porque Jesucristo te va a juzgar. Camina con Cristo. Dice ser cristiano, camina como cristiano. Dice ser cristiano, compórtate como cristiano.
Voy a ir al trabajo de Johnny. Buena, usted es jefe de Johnny. A ver, cuénteme acerca de Johnny. A ver, acerca de su empleado. Es que él es el hermanito de la iglesia. Cuénteme acerca de cómo es el hermanito de Johnny. Voy a hablar con los compañeritos de Claire allá en la universidad. Y mi hija Claire, hija del pastor, a ver cómo se comporta. Y acerca del misionero, Quique, en la escuela, ya la directora, hermana, que Linet, y Quique, y Zuleika, Ivania, cuando van a... ¿Cómo se comportan estos hermanos aquí en la escuela? Su día a día refleja el camino de Cristo. Hermanos, para terminar, dije que estaba en la recta final, ¿verdad? Para terminar. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano mío, nadie se salva del tribunal de Cristo. Vamos a ver una versión ampliada de la explicación del tribunal de Cristo cuando usted llegue al discipulado número 19 o 18, por ahí. Pero vamos a profundizar más en el tema. Por el momento, hermano, siga las pisadas de Jesús, camine con Cristo, compórtese bien, haga las cosas a la manera de Dios, sea hacedor de la voluntad de Dios, y les aseguro que vamos a impactar de una manera maravillosa desde donde estamos hasta lo último de la tierra.